Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Renata Aguilar y el día de hoy platicaremos de un tema muy importante para el curso, titulado Transmisión de Derechos y Obligaciones. Muy bien, comencemos. Cuando hablamos de una transmisión de obligaciones, nos referimos a la sustitución del acreedor en un vínculo obligatorio, pero manteniendo el vínculo. Podemos definirla como la sustitución del acreedor o del deudor en la relación obligatoria, pero subsistiendo el vínculo obligacional. En este sentido, tenemos dos especies principales y una adicional. Tenemos a la cesión de derechos, a la asunción de deudas, o mal llamada por el código cesión de deudas, y a la subrogación. Un poquito de antecedentes. En Roma no se admitía el cambio de sujetos, dado el carácter personalísimo del vínculo jurídico. El Código Napoleónico reguló tanto la transmisión de derechos y de deudas mortis causa, así como la transmisión de derechos por actos intervivos. El BGB es el primer ordenamiento que reguló expresamente tanto la transmisión de créditos como la de deudas, ya sea mortis causa o intervivos. El Código Civil reserva el título tercero de la primera parte de su libro cuarto a la transmisión inter vivos de obligaciones. Dentro de él se regula tanto la cesión de derechos como la cesión de deudas. Muy bien, comencemos con el primer tema, cesión de derechos. En Roma no existía como tal, ya que el vínculo obligatorio era inseparable a la persona. Tan era así que ni siquiera había causabiencia a título universal. La herencia era como una especie de continuación de la personalidad jurídica del decuyus. Como no podían ceder el derecho, inventaron la procuratio in rensum. Es un nuevo acreedor que ejercitará los derechos en contra del deudor original. Logró la finalidad prohibida a través de figuras ilícitas. Y también encontraron que podía funcionar a través de la novación subjetiva. La novación subjetiva es una manera de extinguir obligaciones en la que se sustituye el vínculo 1 por el 2 que difiere de un elemento nuevo, en este caso, el acreedor. El Código Napoleónico sigue con la novación subjetiva y la cesión estaba contemplada dentro de la compraventa en el capítulo de la transmisión de créditos y otros derechos incorpóreos. Distinguía la cesión de derechos de la compraventa en que la compraventa era respecto de bienes corpóreos y la cesión de derechos sería de bienes incorpóreos. Aquí mencionamos al Código Civil Español. Normalmente no lo citamos, ya que nuestro código proviene del proyecto de García Goyena y no nos sirve como fuente histórica, pero para este caso sí, ya que contempla la cesión de derechos en materia de compraventa. Y aquí se dice que la cesión de derechos solamente puede darse para derechos de crédito y también derechos reales, a excepción del derecho real de propiedad. El BGB lo regula y lo contempla como un contrato. El Código del 84 regulaba tanto la novación subjetiva como la cesión de derechos, y ambas se encontraban dentro de la materia de extinción de obligaciones. Eso estaba mal, puesto que la cesión continuaba con el vínculo obligacional original, no lo extinguía. Y por último, el Código del 28 no regula la novación subjetiva, pero contiene en el libro cuarto, primera parte, título 3, de la transmisión de las obligaciones. Vemos que la cesión de derechos es un contrato por virtud del cual una persona, a quien llamaremos cedente, que a su vez es el acreedor dentro de la relación obligacional, transmite los derechos que tiene en contra de su deudor a favor de un tercero, a quien llamaremos cesionario. Tenemos el artículo 2029, el cual dice que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga en contra de su deudor. Ojo, no la define, solamente nos indica cuándo hay. Muy bien, volvemos al debate que siempre pasa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la cesión? Se discute si tiene un carácter variable o si tiene una naturaleza definida. Esto, gracias a que el código nos llega a confundir, ya que el artículo 2031 dice que en la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. O sea, es naturaleza variable o naturaleza autónoma. Y aunque quisiéramos irnos a la primera postura, podríamos, ya que el artículo está mal redactado. Más que referirse al contrato que le dé origen, es al contrato con el que guarde mayor semejanza. Borja Soriano dice que la cesión de derechos tiene el carácter de compraventa si se hace por precio cierto y en dinero, permuta si es a cambio de una cosa y donación si es gratuita. Difiere respecto del objeto, en un supuesto es de cosas y en otro es de derechos. Más que una cesión, siempre será compraventa o permuta o donación. Bejarano Sánchez apoya esta postura. Ahora, ¿qué dicen Fausto Rico y Gutiérrez y González? Ellos difieren. De entrada, no le da origen la compraventa, más bien, no se le asemejan las formas. La cesión de derechos es un contrato autónomo que goza de esencia propia. Lo que origina la transmisión de derechos no es un acto directo de la cesión, sino la cesión misma. Su régimen normativo debe ser aquel acto jurídico con el que guarda mayor semejanza, y no el de aquel. Aunque bueno, la solución no es tan simple, ya que la ley misma nos confunde. Nuestro código, además, por alguna cuestión curiosa, cosifica los derechos y derechifica las cosas, porque las cosas realmente no se tienen. Lo que se tiene es el derecho real de propiedad a las cosas. Realmente yo no tengo esta botella. Tengo el derecho real de propiedad hacia esta botella en mi patrimonio, pero la botella como tal no se encuentra en mi patrimonio. Castanto Beñas dice que de un lado el Código Civil da amplitud, ya que englobando la cesión de derechos y de derechos
de créditos y de acciones, se incluyen no solamente los derechos de crédito, sino todos los derechos reales, salvo el de propiedad. El Código Napoleónico distinguía entre cesión de derechos incorpóreos y permitía celebrar compraventas, permutas y donaciones para los corpóreos. Bueno, conclusiones respecto a la naturaleza jurídica. Después de todo este debate, de ley lata no es que sea variable la naturaleza. Más bien, la voluntad es la que se tiene que ubicar para transmitir un derecho de crédito en un contrato llamado compraventa o donación o permuta, o bien en un contrato llamado cesión de derechos. La voluntad puede elegir en qué régimen es el que se va a aplicar. Y de ley ferenda, lo mejor sería que la compraventa, donación y permuta aplicaran para los derechos reales y que la cesión de derechos aplicara únicamente para los de crédito o personales. Dicho esto, podemos saber qué es un contrato, por lo que procedemos a continuar con su estudio. Elementos de existencia y de validez. Primero, elementos de existencia. El objeto directo es transmitir un derecho, pero si es onerosa tendrá doble objeto directo. El objeto indirecto es el derecho que se cede. Hay ciertos derechos que son incedibles, ya sea por la ley, por convenio o por la naturaleza del objeto. Luego, hablamos del consentimiento. Tenemos que evaluar dos aspectos. El primero es que el acreedor no requiere el consentimiento del deudor, lo hace porque quiere. Ahora, ¿qué tipo se requiere? Consentimiento expreso porque es un contrato formal. ¿De quién se requiere el consentimiento y de quién no? Pues realmente no se requiere el del deudor. Elementos de validez, pues bueno, normalmente aplican las mismas reglas generales que para los contratos, salvo una regla particular para la forma. Se exigen dos requisitos de forma según el artículo 2033. La primera que sea por escrito y la segunda que sea otorgado ante testigo. Hay muchos artículos en estos casos. Tenemos el artículo 2038, el cual nos habla de que si el deudor está presente a la sesión y no se opone a ella, o estando ausente la ha aceptado, esto se prueba y se tendrá por hecha la notificación. El punto no es que consienta, sino que el deudor se entere. Luego tenemos el artículo 2039, el cual establece que si el crédito se ha cedido a varios sesionarios, tiene preferencia el que primero ha notificado al deudor. ¿Qué pasa si una persona decide cederle el mismo derecho a diferentes personas? En cuanto a mí me cedan un derecho, yo voy a ir con el deudor y le voy a decir, oye, me acaban de ceder este derecho. ¿Por qué? Porque si alguien se me adelanta ahí, yo ya no tengo ese derecho. El artículo 2040 establece que mientras no se haya hecho una notificación al deudor, este se libra pagando al acreedor primitiva. O sea, si yo cedí mi derecho y se lo cedí a Chuchita y nunca le avisé a mi deudor original, pues el deudor original, ¿cómo va a saber que ahora es el deudor de Chuchita? ¿Se entiende? Artículo 2041. Hecha la notificación, no se libra sino el deudor, sino pagando al cesionario. Una vez que el deudor ya sabe que cambiamos de acreedor, él ya sabe que ahora esa persona será la que le tendrá que pagar. Ahora, ¿qué pasa con la punibilidad ante terceros? Este contrato no surte efectos hasta que tenga fecha cierta, que es cuando se ingresa al registro público de la propiedad y del comercio, si se hace escritura pública o si es contrato, que se inscriba. O desde la muerte de cualquiera, porque ya muerto pues no se puede perpetuar nada. En 2009, mediante una contradicción de tesis, Juan Mesa y el secretario Rodríguez de la Pesa ha dicho que un documento adquiere fecha cierta cuando ha sido entregado a un fedatario público para la expedición de una copia certificada. En cuanto a la extensión del crédito, aplica el principio romano. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, comprenda los accesorios. El contrato, una vez que se ceda, comprenda a los accesorios, salvo los inseparables de la persona. Evicción y saneamiento para este caso. Esta es una hipótesis prevista por un caso separado, porque puede ser que aquel al que se le cedió sea vencido en juicio, en virtud de un derecho previo a la cesión. La regla es que se debe garantizar la existencia del crédito al tiempo de hacerse la cesión, por lo que se responde en caso de que no haya sido existente o legítimo el crédito, a no ser que sea de carácter dudoso. Si fue de carácter dudoso y aún así la persona quiso celebrar el contrato de cesión, pues ahí es responsabilidad de esa persona. Borges Soriano señala que la obligación de garantizar la existencia o legitimidad del crédito comprende 4 elementos. El primero, que el crédito existía al momento de la cesión. El segundo, que el cedente era titular del crédito. El tercero, que la fuente que dio lugar al crédito no padece de ningún vicio que pueda afectarlo. Y cuarto, que el cedente no transmita potestad alguna sobre el crédito que pudiera desvirtuar su total transmisión al cesionario. Con excepción de los títulos a la orden, el cedente no está obligado a garantir la solvencia del deudor. ¿Ok? Entonces, pues, se debe garantizar la existencia y legitimidad del crédito, pero no la solvencia, a no ser que estemos hablando que se haya estipulado de forma expresa o que estemos hablando de un título a la orden. Hay algunas reglas. Si el cedente se hace responsable de la solvencia del deudor y no pone en fecha, esta se limita a 1 año, salvo pacto en contrario. También, si estamos hablando de una renta perpetua, en el caso de que sí fuera cedible, se contará con 5 años a partir de la cesión. Ahora hablemos de las excepciones.
Puede ser que el deudor del crédito que se cedió pudiera oponer excepciones, es decir, una contracción, y en estos casos hay que ver el tipo de excepción de la que estamos hablando, si es sustantiva o si es procesal. Ahora, el artículo 2035 nos dice que el deudor puede oponer al cesionario la excepción que podría oponer al cedente en el momento de la cesión. Fausto Rico dice que esta regla no es muy oportuna, pues interpreta literalmente, da lugar en muchas ocasiones a resultados injustos. Supóngase que al momento de efectuarse la cesión, el deudor podría oponer la excepción de contrato no cumplido, y antes de que el cesionario exija el pago, el acreedor primitivo cumple con lo que le corresponda. Se aplica la excepción, pero no tiene razón de ser porque le fue pagado. Debió de haber puesto el legislador siempre que subsistan las causas que originaron la excepción. Aquí coincidimos. Ok, ahora, ¿qué pasa con la compensación? La compensación es una forma de extinguir obligaciones que ocurre cuando dos personas tienen entre sí deudas recíprocas que son líquidas y exigibles. Si consiente el deudor, ya no podrá oponer al acreedor la compensación que podía oponer. No tiene que dar el consentimiento, pero si lo hace, sí hay un efecto. Ahora, ¿qué pasa si no consiente el deudor? Si no consiente, seguirá pudiendo poner al acreedor la compensación que podía oponer a actos que fueran anteriores a la cesión. En materia de cesión, también regulamos los derechos hereditarios. No se pueden enajenar los derechos relativos a la sucesión de una persona viva. Pero, una vez que muere una persona y se abre su sucesión, ya tenemos derechos disponibles. Una vez que fallece la persona, viene la vocación hereditaria, o sea, se ve quién tiene derecho a lo que queda del patrimonio, y surge un primer derecho de los herederos o legatario, que es aceptar o repudiar. Una vez que aceptamos la herencia, somos herederos o legatarios. Aceptada la herencia, ya puede cederse. Aunque mucho ojo, cuando un heredero acepta, no tiene derecho a los bienes en particular, sino a la masa hereditaria. Respecto a la masa hereditaria, si hubiera una comunidad, a las que llamamos coherederos, y cada quien tiene su parte alícuota en ese derecho. Es por eso que se dice que en la cesión hereditaria hay derecho del tanto. Como tal, no podemos ver la división de esta masa hereditaria, pero sabemos que esta tiene divisiones. A partir de ese momento, o solo uno en caso de ser un heredero único, puede ceder su derecho de la herencia. Ok, se hace un inventario de la sucesión. Este se hace por el albacea, ve los pasivos, ve los activos, y después de hacer el inventario, se pasa a la etapa de liquidación de la herencia con desinterés de los acreedores de la sucesión. Después de liquidarse la herencia, tenemos la partición. A partir de la partición, aquello que era abstracto se vuelve concreto y diviso. Desde la partición es que se tiene derecho a los bienes particulares. En algunos casos viene la adjudicación, es decir, cumplir con las reglas de forma dependiendo del tipo de bien. Por ejemplo, si estamos hablando de un bien inmueble, lo normal sería formalizarlo en escritura pública, o si es un título de crédito, pues endosarlo. Reglas específicas en materia de cesión de derechos. Aquí no enumera las cosas de las que está conformada la herencia. Solamente somos responsables de la calidad de heredero. También, si le cedía a una persona y ya habían pasado varios meses y se aprovecharon varios frutos, se le deben de abonar al cesionario. Igual, se debe satisfacer al cedente lo que se haya dado por deudas o cargas de la herencia. La cesión se tiene hecha en el momento en el que se haga. No hay ninguna presunción de la ley o ninguna ficción que se haga suponer que todo se va al momento de la muerte. Pero en el aspecto de abonar frutos y reembolsar pagos de deudas, sí. Existe un principio del derecho sucesorio que dice, semel eres, semper eres. Una vez heredero, siempre heredero. Derivado de esto, no puedes dejar de ser heredero. No se cede el carácter de heredero, sino los derechos patrimoniales sobre la masa hereditaria. No somos Michael Phelps, pero si alguien quisiera, se podría echar un clavadito a la jurisprudencia, el cual habla de la representación en cesión de derechos. Aquí dejo el link y también lo voy a dejar en la descripción del video que se va a subir, por si alguien tiene interés de buscar la jurisprudencia. Ok, ahora hablemos de la cesión de contratos. No viene en el Código Civil, pero es relevante su estudio, ya que hay veces en las que no quiero ceder toda mi totalidad de derechos, pero quiero ceder la parte que yo tengo en un contrato. Bueno, deberíamos de recurrir a las figuras que existen para lograr sus efectos. Como no hay regulación en el Código Civil, solamente le podemos aplicar las disposiciones de cesión de derechos y asunción de deudas. La cesión de contratos es un negocio por virtud del cual una persona llamada cedente transmite a otra llamada cesionario la calidad de parte en un contrato, siendo sustituida la primera por la segunda. Es importante en el caso de la asunción de deudas, en donde cada uno asume la deuda de alguien, que se dé con el consentimiento del acreedor. También se dice, Trabucci dice que la cesión solamente debería darse en contratos bilaterales, porque en los demás solo se cederá la posición de acreedor y de deudor. Aunque también hemos visto que se podría añadir a los contratos plurilaterales, que son viables de mantener. No puede cederse en contratos de ejecución instantánea, pero sí puede cederse en los de tracto sucesivo, en los escalonados y en los diferidos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Déjenme abajo sus dudas y comentarios respecto a este video y no se les olvide darle like. Muchísimas gracias por ver. ¡Saludos!